El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la multitud, una mujer del pueblo gritando le dijo: «Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron». Pero Jesús le respondió: «Dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La grandeza de la Santísima Virgen María radica en que tiene las cosas muy claras, demasiado claras. Y cuando uno tiene las cosas claras, le es más fácil vivir la vida. Le es mucho más fácil tomar decisiones y decisiones radicales. Le es mucho más fácil orientarse rápidamente sin tener que dar tantas vueltas para encontrar o discernir el devenir de su vida y qué debe hacer en cada momento, en cada presente. Escuchábamos ahorita a través del apóstol San Pablo en la carta a los Efesios una alabanza que él está dirigiendo a Dios Padre, en quien hemos sido pensados y en quien existimos. La gran enfermedad que está viviendo el ser humano hoy es que no tiene claro cuál es su origen, de dónde viene. Y al no tener claro su origen y de dónde viene, pues tampoco le va a encontrar sentido a su presente. Y tu mismo presente resulta siendo ambiguo y desesperante. Cada situación que vive en su presente resulta siendo una carga y no una oportunidad y una alegría muy grande para vivir la vida. La Virgen es todo lo contrario. Por eso a ella no da tantas vueltas para obedecerle al Señor, para escuchar su palabra y para cumplirla. Porque sabe que viene de Dios, sabe que toda su vida le pertenece a Dios y tiene muy claro en su corazón quién fue el que la creó, a quién le debe todo y quién es ella y por qué es lo que es. Situación que a veces nosotros no tenemos bien clara, por andar embolatados y por andar distraídos, creyendo que nuestros dueños, nuestros señores y nuestros creadores son otros, o el mismo hombre o nosotros mismos. Y esa es la desgracia más grande que nos puede ocurrir. Cuando uno tiene claro, no solamente en su mente, sino también en su corazón, que viene de Dios, que Dios ha sido nuestro creador y que nos creó por amor, nos hizo por amor y que nos pensó desde toda la eternidad y que en Él existimos y hemos sido predestinados también para una misión particular, no solamente en esta tierra, sino en la vida futura. La vida se hace muy diferente. Es que el que tiene claro de dónde viene, también sabe para dónde va. Y por eso la Virgen, vuelvo y repito, no retrasa en responderle a la palabra de Dios, en acoger la palabra de Dios, en buscar la dirección de su vida y todo lo que debe hacer cotidianamente en la Sagrada Escritura. Porque como ella sabe quién fue que la creó, de dónde viene, entonces sabe a quién preguntarle cuando necesita discernir algo para hacerlo en su presente. Pero cuando uno no tiene claro eso en la vida, cuando uno no tiene esa convicción en el corazón, uno se va a preguntarle a otros señores.
Y uno se va en su discernimiento tantas veces mal hecho a preguntar donde uno no debe preguntar. Cuando ella no entendía, guardaba en su corazón y lo primero que hacía era preguntarle a Dios qué era lo que debía hacer, porque sabía que Él era el dueño, que Él había creado y que Él sí sabía qué decisión debía tomar en cada momento. Por eso hoy el evangelista San Lucas nos lo recalca. Dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Pero qué mal bienaventuranza para quien no se detiene a escuchar al Señor, para quien no saca tiempo para preguntarle a Él qué es lo que debe hacer, para quien no tiene la paciencia de esperar la respuesta del Señor en el tiempo oportuno, como lo esperó la Santísima Virgen María. Y por eso su fe es tan grande, porque todo lo espera de Dios. Ella no espera nada de sí misma, ella no espera nada de los hombres, ella no espera nada de las criaturas, ella no espera nada de este mundo. Todo lo espera de Dios. Y sabe que si se retrasa 5 minutos para responderle, o 10, o un día, o 2 días, sabe que lo está haciendo dentro de una pedagogía de amor y por eso espera pacientemente, porque sabe que no es el momento para recibir esa respuesta, pero no se desespera, no se va a cometer locuras, no se pone a tomar decisiones inesperadamente. Todo lo espera del Señor, porque además sabe que su destino final es Dios. Y todo lo discierne en este orden. ¿Cuánto nos sirve mirar a la Santísima Virgen María? Como lo pedíamos ahorita en la oración colecta en esta fiesta que celebra nuestra patria por nuestra patrona, Nuestra Señora de Chiquinquirá. Aprender de ella el camino de la fe. La confusión, la división, la crisis que está viviendo la Iglesia en estos momentos, que no mengua, está aumentando. En estos momentos la Iglesia Católica está a punto de un cisma formal. Y eso es muy grave. Porque ya cuando vemos dentro de la Iglesia tendencias marcadas en sacerdotes, en religiosos y religiosas, en laicos, y vemos como diferentes caminos dentro de la Iglesia, diferentes tendencias. Si nosotros no sabemos de dónde venimos y a dónde vamos, vamos a estar brincando en esos grupos. Y no me refiero a grupos institucionalmente constituidos, sino espiritualmente orientados. Y ustedes lo saben, cómo hoy dentro de la Iglesia Católica unos piensan de una manera, otros piensan de otro, unos proponen una cosa, otros proponen otra cosa, y cada vez es más confuso. Decía el Papa Benedicto XVI, muchos de los teólogos de hoy son inventando recetas para solucionar los problemas, como si todo existiera en una especulación donde ellos tienen que inventar cosas nuevas, sacerdotes inventando pastorales nuevas. Y hoy se busca por un lado, mañana por el otro, y el hombre cada vez más insatisfecho y nunca logra encontrar lo que verdaderamente necesita en su corazón. Y eso lo estamos viendo dentro de la Iglesia. ¿Cuántas alternativas de espiritualidades raras se nos ha propuesto hoy? Y la gente más mal, más confundida. La gente no logra encontrar el norte y el oriente de su vida, no logra encontrar su meta, no logra sentir la plenitud de la alegría en el corazón. ¿Por qué? Porque no está clara nuestra fe, porque nosotros no tenemos bien claro lo que tenemos que hacer. Ayer San Mateo nos presentaba 2 ejemplos muy hermosos. Uno fue Jairo, el jefe de la sinagoga, que por un momento en su vida tuvo claro qué era lo que tenía que hacer. Ante la situación de su hija que estaba a punto de morir,
San Lucas y San Marcos dicen que esa niña tenía 12 años. Y es muy particular que en el Nuevo Testamento se cite tanto los 12 cimientos sobre los que está puesta la iglesia, la ciudad santa, que son los 12 apóstoles, y las 12 puertas por donde entran todos los elegidos de Dios, que son las 12 tribus de Israel, en donde Dios quiso cimentar la promesa que había hecho a todos sus hijos, y todos los que entraran por ahí serían descendientes de él. No crean que es puro azar que San Marcos y San Lucas le pongan a esta niña la edad de 12 años, porque en realidad es la iglesia, que está a punto de morir. Ya en vida de los apóstoles, San Juan, a quien se le atribuye el libro del Apocalipsis, tiene una visión de la iglesia universal hasta el momento, y el Cordero le da un mensaje para toda la iglesia católica del momento, y de las 7 iglesias que constituyen la universidad de la iglesia católica en esos momentos, Dios solo encuentra 2 iglesias fieles. Las 5 estaban mal, en vida de los apóstoles. La iglesia ya estaba en crisis, y esto no nos debe escandalizar, porque el Concilio Vaticano en Lumen Gentium nos dijo eso mismo, que la iglesia tiene una realidad y es un misterio, porque siendo santa también es pecadora. Y también está en un camino de purificación. Esa niña estaba a punto de morir. Y Jairo no tiene a dónde más recurrir para buscar solución, y por un momento en su vida la tiene clara, porque seguramente era un hombre que oraba, que buscaba a Dios sinceramente, que quería encontrar el verdadero rumbo de su vida y que le había preguntado muchas veces a Dios qué debía hacer, y un día recibió una iluminación muy grande: lo que tienes que hacer es ir a Cristo, a Jesús el Mesías. Es lo que hace la Virgen constantemente: buscar a Dios, preguntarle a Dios, acudir a Dios. Por eso su fe es tan grande, porque la fe la orienta a ella a ningún otro lugar más que a Dios, y ella sabe que a Dios lo escucha orando, meditando, estudiando la palabra, la Sagrada Escritura. La Virgen se conocía muy bien la Torá, se conocía muy bien los salmos, porque oraba todos los días con ellos. Como una buena judía, 7 veces al día elevaba su corazón a Dios para orar con los salmos. ¿Y cuál es el ejemplo que nosotros estamos siguiendo de la Virgen? Cuando lamentablemente hoy en nuestra iglesia, el Concilio Vaticano II, en una preocupación muy grande para que nosotros tuviéramos acceso directo a la palabra de Dios, promueve las traducciones en lengua vernácula, porque antes la Biblia solamente se podía leer en latín. Y el Concilio Vaticano II promueve traducciones en todas las lenguas para que tengamos acceso a la palabra de Dios, porque la Virgen encontró el secreto de la felicidad y de la fidelidad meditando la palabra de Dios. Y hoy la gente tiene más desconocimiento que antes de la palabra de Dios. Usted se puede sentar con un católico a preguntarle alguno de los evangelios y ni siquiera sabe de qué le está hablando. Cuando uno atiende como sacerdote gente en consejería, uno les pregunta: ¿y tú has escuchado el testimonio? Ay, padre, yo no sé si eso está en la Biblia o no. Ah, pero tú eres católico, católica. Sí, padre, de nombre, pero de hecho no. Porque el católico se constituye del contacto ferviente con la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a encontrar el rumbo de nuestra vida si no encarnamos esa palabra en nuestro corazón, si no la meditamos, si no oramos con ella, si no oramos con los salmos todos los días? Padre, es que no me queda el tiempo, yo tengo muchas responsabilidades. ¿Y creen que la Virgen no tenía? Pero 7 veces al día, como buena judía, se iba a orar con los salmos. Ese era
su devoción particular diaria. Ella no se iba a buscar otras devociones. Con los salmos, el buen judío piadoso ora 7 veces al día. Aún hoy hay israelitas allá en Medio Oriente que 7 veces al día. Yo lo vi con mis propios ojos mientras iba por una vía a las 6 de la tarde y paramos en un parqueadero y eso estaba lleno de hombres que estaban todos reunidos en un solo lugar. Y yo, ¿qué están haciendo todos ellos ahí? Con su kipá y su libro de los salmos, donde los coge la hora de la oración, allí paran a elevar su oración a Dios. Y en Israel tienen lugares para eso, para que el israelita, donde lo coja la hora de lo que para nosotros son las vísperas, donde lo coja esa hora, ahí para y comienzan a elevar su oración a Dios, con dirección hacia el templo. Pero verdaderamente estamos buscando a Dios. Jairo buscó al Señor. La mujer hemorroísa, después de 12 años, enferma. ¿Por qué creen que los evangelistas dicen que llevaba 12 años enferma? Porque nos está hablando de la iglesia, enferma. ¿Y a dónde acudió? ¿Dónde pudo encontrar solución por fin la mujer hemorroísa? En Cristo. ¿Saben qué es lo más desconcertante hoy? Que la solución que nos proponen para alcanzar la paz no está en Cristo y no nos lleven a la Eucaristía. Lastimosamente a muchos obispos y sacerdotes, consagrados y predicadores, ya se nos olvidó que la fuente de la salvación para curar la hemorragia de la iglesia y para curar la hemorragia de este mundo y para que esta niña, que es la iglesia, se sane y se levante nuevamente, es Jesús Eucaristía. Y qué vergonzoso que de la boca de los predicadores, de los pastores, de nosotros los sacerdotes, de muchos, no de pocos, incluso de obispos, el fundamento de la salvación de la iglesia no esté en Jesús Eucaristía. Qué vergonzoso que haya más motivación para trabajar en el tejido social que enfervorizarnos para vivir la Eucaristía como fuente de vida cristiana, como fuente de luz, como fuente de paz, como fuente de alegría, como fuente de unidad. Hay que ver cómo subimos al altar muchos de los sacerdotes y pastores, pero cómo si nos preocupamos por el tejido social, como si en el tejido social estuviera la solución para ese tejido dañado. Hay más preocupación por lo funcionario, y lo decía Benedicto XVI repetidas veces, incluso en un libro que se llama Fe y Futuro se atrevió a afirmarlo, y decía que los sacerdotes que iban a transformar la iglesia ya no eran los funcionarios, porque esos iban a ser reemplazados por los psicoterapeutas y por los funcionarios sociales. Y muchos sacerdotes nos hemos dejado enredar y distraer por una alternativa de paz y de unidad, no en Cristo, sino en otro tipo de fuerzas humanas que sirven, pero no para lo que nosotros necesitamos. La Gaudium et Spes fue muy clara en decirlo en el Concilio Vaticano II, que el artífice de la paz es Cristo, y que podíamos hacer todos los esfuerzos por igualar las fuerzas para que no hubiera un desequilibrio, y que el único que era capaz de traer el equilibrio, como lo dice San Pablo en la carta a los Efesios, es Cristo. De cómo vivamos nosotros nuestra relación con Jesús Eucaristía depende la paz en nuestro corazón, la paz para nuestras familias, la paz para nuestros pueblos y la paz del mundo. La Virgen lo tuvo bien claro. Ella no se entretuvo en ideas vagas, en alternativas vagas y superficiales, sino que se detuvo en lo central, que era la palabra de Dios.
Y por eso hoy Cristo la exalta. Felices aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen, porque esos son los constructores de la paz. El Papa Francisco, a nosotros los sacerdotes, en una de las misas crismales de estos 3 años, nos decía que muchas veces caíamos en la tentación del funcionalismo y queríamos suplantar al Padre Celestial y queríamos suplantar también con nuestras estrategias cuantitativas al Espíritu Santo y queríamos suplantar la esperanza salvífica a Cristo, creyendo que la salvación de este mundo está en puras estrategias humanas, sociales, psicológicas, científicas, siendo ayudas buenas, pero no son absolutas. Y son buenas mientras ellas nos conduzcan al Señor. Si no nos conducen al Señor y no nos orientan a Él, no sirve. Una persona, un profesional en psicología, que nos ayudaba con algún caso, me llama un día y me dice: padre, y es ateo, ¿sí? Y me dice: padre, científicamente hasta aquí llegué yo con este caso. Ahora le toca al campo de la fe, no es mi campo, yo ya se los dejo a ustedes, porque ese es su campo. Ese es un hombre honesto. Sabe cuáles son los límites de la ciencia. Sabe que tiene sus límites. Y yo por dentro pienso, siendo tan ateo, no es tan ateo, ¿sí? Porque sabe que hay otro campo que es el que ayuda. Pero ¿saben qué nos ha pasado a muchos sacerdotes? Que nos hemos convertido en funcionarios. Ayer yo les citaba en la homilía, les leí una carta de San Francisco de Asís a los sacerdotes de su orden. Y les dice que aquel sacerdote que sube al altar a celebrar la Eucaristía para agradar a los hombres, se convierte en funcionario de los hombres y no de Dios. Qué triste que haya sacerdotes que orienten la celebración de la Eucaristía solamente para que le guste a los hombres. Y la Eucaristía no es un culto para el hombre, es un culto para Dios. Y nos volvemos funcionarios cuando vamos estudiando a ver qué tipo de grupos sociales son los que vienen a mi Eucaristía, para ver cómo les debo hablar, para ver cómo debo celebrar, para ver cómo debo instrumentalizar la Eucaristía, para ajustar la Eucaristía y la celebración litúrgica a ellos para que les guste. Ese es un funcionario. Ese no es un siervo, un ministro de Cristo, porque Cristo sacerdote lo único que busca en la liturgia y en la Eucaristía es exaltar la gloria de Dios, darle culto a Dios. Yo recuerdo el día de la ordenación del padre Gustavo aquí, Monseñor Flavio Calle lo llamó antes de la Eucaristía y yo estaba por ahí al ladito, entonces me fui a retirar y me dijo: venga que para usted también sirve. Y le dijo: usted va a ser ordenado sacerdote. No se olvide que cuando usted sube en el altar, usted solamente debe pensar en Dios. Olvídese de los hombres y piense en Dios. Porque la Eucaristía es para darle gloria a Dios. Y después de que se baje del altar, vaya y ayúdele a los hombres en lo que necesiten. La grandeza de la Eucaristía es eso, que nosotros nos centremos todos en Dios. Y el sacerdote por eso preside, no es la totalidad de la celebración, preside para que ustedes, viendo y contemplando el fervor del sacerdote unido a Dios, que no tiene otra prioridad más que Dios y darle la gloria a Dios y vivir para Dios, ustedes también ejerzan su sacerdocio común y eleven su corazón a Dios. Porque cuando el hombre eleva su corazón a Dios, entonces Dios le ensalza. Entonces Dios se derrama en generosidad. Es como el que a toda hora anda detrás del Señor
para que lo cure de una migraña. Y toda la vida se la pasa pidiéndole a Dios que lo cure de una migraña. Y Dios queriendo darle la salvación total. A veces nosotros pedimos mal porque somos demasiado pobres en el conocimiento del poder de Dios. En cambio, el que le dice al Señor: ¿por qué, Señor, no me llevas a la santidad y me das la vida eterna? Y entonces Dios dice: te voy a dar la vida eterna, y con la vida eterna te voy a sanar de migrañas y de toda enfermedad que incluso tú no conozcas, y te las sano todas. Una vez yo atendí a un señor, no era sacerdote, y vino para que yo orara por él porque tenía un cáncer y él tenía la esperanza de ser curado. Y cuando me vio, me dijo: yo tengo la esperanza de que cuando usted ore por mí, yo me voy a sanar. Y me fui a orar por él y le dije: mire, hay un sacramento muy lindo que da la curación, y es el sacramento de la unción de los enfermos. Y usted tiene dos posibilidades, cualquiera de las dos la puede elegir, usted verá cuál escoge. Ese sacramento es para la curación física, pero también para la curación del alma. Lo puede sanar de una enfermedad temporal, o también le da una sanación total. Y entonces me dice: ¿y cuál es esa sanación total? Le dije: que usted no se vuelve a enfermar de nada. Me dijo: ¿en serio? Sí. Dios lo cura y no se va a volver a enfermar de nada. Y me dijo: y explíqueme eso. Le dije: eso es muy sencillo, que Dios le sana el alma, le perdona todos los pecados, le cura todas las culpas, lo deja listico y lo sana hasta de la muerte, porque usted se muere y pasa una vida mejor, que es la vida con Dios. Y me miró así y me dijo: yo quiero eso. Así. Él primero comenzó diciéndome: es que yo tengo estos proyectos, y me contaba muy ilusionado que se iba a sanar y para ayudar mucha gente. Y entonces me dice: yo quiero eso. Yo todavía no era sacerdote. Le dije: tienes que ir a buscarte un sacerdote que te ponga la unción de los enfermos. Fue tan impactante que hicimos una oración, había varias gente ahí, y hubo personas que recibieron curación ahí. Y él tuvo una sanación del alma impresionante. Y después cambió su oración. Ya no le decía al Señor que le sanara de esa enfermedad temporal, sino que lo llevara a la vida eterna. Y en unos días el Señor se lo llevó preparadito, lo salvó. Puede que le haya tocado ir a purificar un tiempecito, pero lo salvó. Lo salvó, que es lo importante. La petición de la Virgen, la orientación de la Virgen iba mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Ella anhelaba vida y vida eterna, vida y vida verdadera. ¿Y saben por qué andamos tan mal hoy en la iglesia, muchos, y en el mundo, y tan enfermos? Porque somos muy mezquinos y muy pobres para pedir. Como no conocemos la generosidad de Dios, su amor abundante, pedimos mal, como dice Santiago. Santiago utiliza unas palabras muy fuertes, dice: adúlteros, porque no piden lo que conviene, no piden lo que verdaderamente los hace felices, no piden lo que verdaderamente los hace dichosos. Y uno le pregunta a la gente: a ver, ¿quién se quiere morir? Dice: padre, no, yo todavía no me quiero morir. Y la palabra de Dios dice que hay que morir para vivir. ¿Por qué? Porque no conocemos al Señor. La fe que tenemos es muy pobre y no nos da para anhelar estar con Él, vivir con Él, disfrutar de la dicha eternamente, sin ningún problema, sin ninguna amenaza. Por eso hoy Cristo la exalta. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Y termino con esto. El Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 675 en adelante, nos dice que la Iglesia no espera un triunfo histórico del Señor. Escuchen bien esto. La Iglesia no espera un triunfo histórico aquí en esta tierra, no, sino después del juicio escatológico. ¿Y qué nos ofrecen a nosotros muchos hoy? La promesa de un triunfo aquí en esta tierra.
y no es en esta tierra. Hay que morir para vivir. Como la Virgen murió, porque eso se la pasó ella haciendo con su fe, muriendo a sí misma y a las cosas de este mundo. Murió tan rápidamente a todo lo de este mundo que tuvo un tránsito glorioso al cielo. Fue asunta al cielo, porque ¿qué nos dice a nosotros la asunción de la Virgen? Que ella no vivió para esta tierra. Aspiró, deseó tanto la vida eterna, la anheló con tanta fuerza, que ese deseo la llevó al cielo y fue asunta al cielo en cuerpo y alma. ¿Nosotros deseamos así la vida con el Señor? ¿Nos alcanza la fe para eso? Si todavía no lo anhelamos es que no tenemos una esperanza bien cimentada. Por eso la Eucaristía a algunos los colma y a otros no. La Eucaristía es una pregustación de la vida eterna. Y cuando nuestro deseo de cielo, de vida eterna, de Dios, se parece al de la Virgen, eso ya lo podemos experimentar aquí como prenda en la celebración eucarística. Y se puede vivir la alegría del cielo. Seguramente muchos la viven ya y lo logran experimentar, y por eso la Eucaristía se les vuelve el deleite, el gozo, y anhelan estar en la Eucaristía y no ven la hora de estar en la Eucaristía, y para ellos lo más importante, lo más central, lo más grande del día es la Eucaristía, y quisieran que ella se extendiera, porque así vivía la Virgen y así vive un hombre y una mujer de fe. Que el Espíritu Santo despierte en nosotros ese anhelo de la vida eterna, y que tengamos claro de quién somos, de dónde venimos, para que tengamos claro hacia dónde vamos. Nosotros no somos para este mundo. Cristo se lo dijo al Padre: ellos no son de este mundo, como yo tampoco lo soy. Nosotros somos para una vida feliz, dichosa, bienaventurada, y es la vida con el Señor. Y si escuchamos atentamente la palabra de Dios y la obedecemos, podemos gustar de esa alegría del cielo acá en la tierra.